y los estudiantes empezaron a evadir, y ahí se fue sumando y la cosa, bueno, hubo el presidente del metro, fue muy divertido porque el presidente del metro dijo, no prendió esto, cabros, así como diciendo, no va a pasar nada. Pero eso Y estalló fue todo. echarle benzina al fuego. Ustedes saben lo que pasa siempre, por las noticias empiezan a fijarse más en la destrucción de los semáforos, en esa cosa que siempre se da, ¿no? Sí. Eh, en un estallido social, siempre va a haber alguna pérdida. Empezaron a darle con que había violencia y violencia y violencia, y bueno, hubo manifestación de 1 millón y tanto de personas que fue muy pacífica, y a eso no le daban nada, digamos. Y uno de esos cambios, el cambio del sistema AFP, ¿no? Ajá. ¿Por qué sistema lo quieren cambiar? No, hay que crear uno distinto, pero que no tenga fin de lucro, ¿no? Que no tenga fin de lucro y tenga un carácter más solidario. O sea, la salud, por ejemplo, que aquí tienen salud los que tienen dinero, se van a las clínicas privadas, y la gente común y corriente que está en un sistema eh, público, entre comillas, que tiene que esperar meses o horas, mala atención, los colegios, o sea, los hospitales públicos no están suficientemente preparados con todo lo que necesitan, es decir, lo mismo en la educación. La educación privada es cara y, y la educación pública es para la gente que no tiene plata, pero es la educación donde van los pobres o la clase media baja, y que son los estudiantes que nunca llegan, raro que alguien llegue a la universidad. Era justamente el nuevo sistema educativo, que es, por lo que sé, vos estás muy comprometido con este tema. Sí, mira, bueno, yo soy profesor primario, ¿no? El Ajá. título, o profesor, el título es mi título. Yo recibí mi título de la Universidad de Chile en el año 1978. Todavía no cambiaba el sistema, porque todos estos sistemas cambiaron con la constitución de la dictadura, ¿no? El año 80, 81, de ahí empezaron los cambios, digamos, radicales. Ajá. Yo me gradué, o sea, terminé mi estudio en la Universidad de Chile cuando todavía tenía un sistema de pago escalonado, diferenciado, ¿no? De acuerdo a los ingresos de tu familia, de tus padres, Sí. eh, pagabas si tenías dinero para pagar, y había distintos tramos, ¿no? Pero yo, como mis padres no tenían suficientes recursos para pagar la universidad, yo quedé en el último tramo, que era exento. Tengo el título de profesor de Estado en educación general. Luego de eso yo estudié con una beca en los Estados Unidos para seguir perfeccionándome. Me fui el año 79 a los Estados Unidos con una beca, ¿no? Fue una cosa que a mí fue un premio que recibí en algún sentido, ¿no? Ajá. Y volví a trabajar a Chile, ¿no? Como profesor ya. Trabajé durante muchos años en colegios particulares subvencionados, que es un tipo de colegios que hay en Chile, pero donde va generalmente el pueblo, ¿no? Eh, Después trabajé en un colegio rural, en la educación rural, un tiempo, y luego en la educación privada, ya de élite, que fue el mismo colegio donde yo estudié cuando era joven, ¿no? Un Ajá. colegio muy caro, bueno, y donde están las clases altas de Chile, la gente que tiene mucho dinero y que puede pagar mucho dinero, un colegio donde hay muchos políticos en Chile que son exalumnos de este colegio, ¿no? Por eso yo conozco a muchos de ellos, porque estuve ahí un tiempo estudiando, ¿no? Estudié cuando pequeño en un colegio particular subvencionado, ¿no? Y después en este colegio de élite, en el Saint George, que se llama, que esa historia la muestran en una película chilena que ha tenido bastante difusión,
que se llama Machuca, Sí, que sí. es el periodo este de integración educativa en el periodo de Allende. Salvador Allende, que le dio prioridad a la cultura y la educación, dio libertad a este colegio de élite, que es un colegio que pertenece a una congregación religiosa, ¿no? De curas. Y ellos instalaron este programa de educación, digamos, de integración educacional a finales de los años 60, el año 68, por ahí, partió. Bueno, y con el gobierno de Allende esto se intensificó, porque el gobierno de Allende le dio todas las facilidades a este colegio privado para que desarrollara este programa que Ujú. beneficiaba a muchos niños pobres. Y en ese lote caí yo. Pum. Eh, tuve la oportunidad de llegar a ese colegio y tener educación de élite, digamos. Que tuvo muchas complicaciones, no fue fácil. No fue fácil por lo político y no fue fácil por lo social, económico y por lo psicológico. Que iban de poblaciones a estudiar a ese colegio rico era fuerte, ¿no? Ujú. Y el político también, porque la mayoría de los apoderados, de los padres de los alumnos que tradicionalmente iban a ese colegio, no les gustaba esta idea. No les gustaba de la idea de que se juntaran las peras con las manzanas, ¿no? Tenían mucho miedo. Difícil. Sí, sí, complicado, complejo, porque es un impacto, ¿no? Eh, en diferentes aspectos. Primero, en el lenguaje, por ejemplo. Eh, nosotros, cuando pequeños, teníamos un nivel de lenguaje que correspondía a nuestro grupo social, ¿no? Que correspondía a un grupo social que no tiene acceso, por ejemplo, a la lectura, que no tiene biblioteca en su casa. Eh, nos encontramos con un grupo social que tiene mayor acceso a los libros, a la lectura, porque tienen recursos, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí en manejo del lenguaje, por ejemplo, y en los modos, ¿no? Los modos de expresión populares, bueno, los modos de expresión de las clases altas, eh, en la vestimenta. O sea, nosotros teníamos una vestimenta muy sencilla, simple, y ellos se vestían con ropas importadas de Estados Unidos, eh, y el aspecto físico incluso, ¿no? Que uno se da cuenta de esas cosas, son muy sutiles, pero uno las vive, las siente. Entonces uno se siente extraño, se siente distinto, pero ahí uno se da cuenta que primero uno reflexiona por qué yo vengo de un lugar pobre, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A qué se debe que yo soy pobre y ellos son tan ricos, digamos? Y vivimos tan cercanos unos de otros y hablamos el mismo idioma y tenemos la misma nacionalidad, pero somos tan distintos en algunas cosas, sobre todo en el tema de, de tener lo que uno necesita para vivir óptimamente, ¿no? En ese sentido. Bueno, habían preguntas que se hacía uno mismo, ¿no? En caso, mi caso particular, porque éramos un grupo significativo que estábamos ahí, ¿no? En distintos Ajá. niveles. Yo me preguntaba mucho, más bien de una manera muy hacia adentro, de por qué hay tanta diferencia. Siendo un preadolescente, uno se empieza a cuestionar cosas. Totalmente, sí. Sobre todo si tú provienes de... Yo venía de una familia muy humilde, de origen campesino, y con mucha fe, ¿no? Porque en el campo aquí la gente es muy creyente. La iglesia tiene mucha influencia, ¿no? Entonces, por supuesto que uno también tiene eso metido y uno se empieza a cuestionar a Dios, po. O sea, ¿por qué Dios permite que haya pobres y ricos y que unos tienen una vivienda tan cómoda, donde no pasan frío,
y tienen toda una buena alimentación. Es decir, todo eso, y uno vive en un campamento. Yo viví en un campamento, un campamento es un lugar de emergencia, Ujú. donde el espacio es muy reducido, no tienes un piso, el piso es la tierra, ¿no? Sí, Y sí. en invierno se llueve. Bueno, esa era mi experiencia en realidad. Entonces tú te preguntas por qué hay tanta diferencia. Lo importante, sí, en mi reflexión final, ¿no? Yo me tuve que ir después de ahí, antes de terminar, porque vino el golpe. Y varios de nosotros tuvimos que salir de ahí por el golpe Ajá. militar, digamos. No alcanzamos a completar la educación secundaria. Eh, pero mi reflexión siempre ha sido más o menos igual, es decir, eh, lo valioso de eso fue que cada uno tuvo la oportunidad de tener una educación buena, digamos. No buena porque te pasaban harta materia y cosas así, sino que buena porque te enseñaron o te orientaron para tener un espíritu reflexivo y crítico sobre la realidad.